Ok, entonces la idea con el programa, con Menus Plus, es que tú trabajas proyectos. Esos proyectos puedes tener todos los proyectos que tú quieras, son archivos que los puedes guardar en tu computadora, los puedes guardar en la nube o puedes hacerles copia. Esos proyectos pues solo los tienes tú y nadie más. También eso es importante porque si de pronto se daña tu computadora o algo, pues se pierde. Sí, ¿Sí? Entonces es, bueno, ok. como en Excel, ¿no? Como los archivos de Excel, Mm, que uno les tiene que tener ujú, respaldos y todo eso. ok, Entonces, la idea es que siempre estamos trabajando con un proyecto. El proyecto pues puede ser un proyecto sencillo o puede ser un proyecto que tiene tiempos de comida y una ujú, estructura de menú como mucho más estructurada, ¿sí? sí, Entonces, eso es lo primero que uno elige, ¿sí? Un proyecto de menús básico o un proyecto de menús con tiempos de comidas, ¿sí? Un proyecto de menú básico, si yo lo elijo acá, ¿sí? Aquí tengo los días, por ejemplo, sí, que son los menús, ¿sí? Día sí, uno, si yo quiero agregar otro menú, me voy aquí a agregar y le digo menú. Día 2, o lo ok, puedo agregar aquí con el más. Día 3 y aquí yo puedo sí, comenzar a agregar alimentos, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, agregar aquí, por ejemplo, pan blanco. Al hacer eso, entonces él me va a mostrar en todas las tablas que estén todos los pan blanco. Si yo ok. necesito solamente una tabla, puedo quitar y solamente dejar, por ejemplo, la Solo 2018. activar la 2018, que es la que normalmente pide. Sí, exacto. Los alimentos Ok, personalizados son alimentos que no están en las tablas o alimentos de las tablas que yo les he metido precio, los he enriquecido con más nutrientes. ok. Entonces, cuando uno trabaja de manera sencilla, uno utiliza los alimentos de tabla. Ujú. Pero ya cuando trabajas más avanzado, utilizas alimentos personalizados. Que ¿Sí? son las fichas técnicas, por ejemplo. También, sí, las fichas técnicas las puedes agregar por ahí. Pero Sí. también tú puedes personalizar alimentos de las tablas. Entonces, Ok. esos escenarios los vamos a mirar también. Entonces, voy Listo. a dejarle por el momento así. Voy a Ok. decirle aquí El pan molde. blanco regular. Ah, pan tipo molde, listo. Sí, sí, ese es el que ¿Listo? normalmente se Entonces, maneja. Listo. yo puedo, si no encuentro el alimento, puedo crearlo aquí, crear alimento personalizado, ¿sí? Ok. Si estoy aquí en este alimento, yo lo agrego directamente a las tablas, pero si ya estoy utilizando alimentos, puedo utilizar de los que ya tengan mi proyecto. De lo que yo haya creado, aparecen en esa pestaña. Exactamente. Entonces, Listo. yo puedo reutilizar, por ejemplo, si estoy trabajando con 30 menús o 50 menús y ya tengo algo definido, pues lo puedo reutilizar, ¿sí? Ok. Con guardar me lo agrega directamente al proyecto y me cierra esta ventanita. Guardar y agregar más, entonces me agrega el alimento, pero sigo acá para que pueda seguir agregando más cosas en donde estoy. Como si fuera preparación, como si estuviera haciendo, no sé, un sudado y pongo papa, yuca, no sé qué, ¿sí? Sí, ¿Podría también, ser? sí, para Mm, esos escenarios sirve. ok, Entonces, y aquí me muestra en dónde estoy. En este momento estoy en el día uno, ¿sí? ok. Entonces, si yo le digo aquí, por ejemplo, guardar, ¿sí? A ver, tengo que seleccionar este tipo molde, le digo guardar. Ahí me va a preguntar por qué quiero yo ponerlo, por qué peso. Generalmente es por Ok, peso neto, pero también le puedo sí, agregar por peso, por peso bruto, ¿sí? ok, listo. Eh, si tengo cocción, también puedo meterle peso cocido. La Sí, cocción yo la defino aquí, tengo por defecto algunas opciones de cocción, ok, dependiendo del alimento, pero yo puedo también definirle el factor de cocido de en conducción. caso dado, y con eso me puedo ingresarlo por cocción, ¿sí? Ay, qué chévere. Esa sí no la Entonces, sabía. entonces sí, le damos aquí guardar Ujú, y aquí ya me lo agregó, ¿sí? Entonces, ok, el pan blanco aquí me muestra los pesos brutos, peso neto, peso cocido. Yo puedo también modificarlo directamente acá, ¿sí? Aquí me muestra los nutrientes que están visibles en el área de trabajo,
pero yo siempre estoy aquí en el inspector, en nutrientes, siempre están todos los nutrientes, ¿sí? Ah, ok. Entonces yo puedo mirar toda la información, pero la idea aquí, bueno, por ejemplo, ácidos grasos o minerales, ¿sí? Aquí Ok. tú Pues puedes los ver que se todo, requieran. pero si yo quiero ver más aquí en el área de trabajo, me voy aquí Sí. a nutrientes y le selecciono cuáles más, por ejemplo, calcio, hierro, Ah, que me adicione. Ah, ya, ok. sí, o sea, Perfecto. siempre los está calculando, ¿sí? Pero si yo quiero verlos aquí como en mi área de trabajo, me voy aquí a Ya. nutrientes y los selecciono. Pero si yo quiero Ah, ver ok. aquí están todos, ¿no? En esta parte de nutrientes. Y en Ok. general, De base los van a analizar todos, pero si yo quiero visualizarlos, sí tengo que llamarlos. sí, en nutrientes de los defines, ¿sí? Aquí Ok. para que los veas como en la grilla, ¿sí? Listo, sí, señor. A veces yo no necesito todos los pesos, solamente de pronto el peso neto o algo así. Entonces, aquí en vista, yo puedo seleccionar que no Ujú, solamente quiero ver, que le quito el cocido, de pronto le ujú. quito el bruto, le quito porción servida, pero sí, por ejemplo, quiero ver costo, ¿sí? Entonces Ya, aquí ok. se los pongo. Esto Oh, también lo puedo perfecto. hacer a ver aquí en ver, ¿sí? Listo. Entonces, de esa manera yo voy definiendo cómo estoy cuadrando mi proyecto, ¿sí? Y aquí Listo. pues entonces me muestra en ingredientes el análisis de pan tipo molde horneado, ¿no? ¿Qué en ingredientes puedo agregar pues más? Esto puede ser como si estuviera haciendo análisis de preparaciones o si estoy haciendo algún análisis de algo que no necesite tener tiempos de comida. Ah, sí, solo alimentos, pero si ya es de la estructura como minuta, por ejemplo, que era lo que te iba a decir. Día uno, necesito desayuno, refrigerio, almuerzo, ahí cómo se cuadra, Perfecto. Entonces, cómo se va incluyendo. listo, vamos a hacer ese ejemplo. Voy a agregar este último. Listo. Entonces, por ejemplo, leche pasteurizada. Entonces aquí le voy a agregar, guardar y agregar. Aquí le voy a poner que sea 120. Y aquí voy a agregar, entonces, por ejemplo, una manzana. ¿Sí? Entonces, una manzana común. Le digo aquí guardar y le voy a decir que sea 80. Listo. Entonces, aquí me va a tener en ingredientes, me va a calcular el análisis de la sumatoria de los elementos que tengo acá. ¿Sí? Listo. Y de esa manera, pues, voy sacando la información y así, pues, lo puedo hacer con cada uno de los días. Ahora, voy a guardar este proyecto. Vamos a poner aquí una carpeta que diga capacitación. Ok, listo. Y aquí vamos a poner que esto es pongámosle un proyecto, solamente, por ejemplo, estoy analizando preparaciones, puede ser. O de pronto estas son refrigerios, bueno, alguna cosa muy sencillita que no necesito tener una estructura, que solo necesito sacarle su análisis. Ahora voy a hacer un nuevo proyecto, pero con tiempos de comida. Entonces, Ah, ok, ese cuando, sí es diferente. Ok. cuando creo ese proyecto, la diferencia es que él me va a preguntar los tiempos de comida y grupos de alimentos, ¿sí? Ujú, Entonces, sí. lo primero es qué tiempos de comida voy a manejar Ahí me y faltarían dos, que son los refrigerios de mañana y tarde. ¿Están incluidos? puedes agregar todo lo que tú quieras. Puedes decirle aquí refrigerio de mañana, ¿sí? Refrigerio AM. AM. También hay unas listas aquí con algunos tiempos ya hechos. Entonces, por ejemplo, Ah, perfecto, refrigerio mira, sí. O media tarde. o Sí, media está bien, ahí bien. tarde, ¿sí? Ah, Mira, borremos perfecto. este. Este de aquí voy a ponerlo antecitos, entonces con estas flechas lo muevo. Y este sería que yo le puedo cambiar Antes el de la nombre cena. aquí. O Voy a refrigerio ponerle tarde. PM. refrigerio PM. Ah, qué chévere. Entonces sí, puedes ponerle todos los tiempos de comida que tú necesites. O Perfecto. sea, puedes dejar uno, al menos uno. Si vas a trabajarlo con tiempos, al menos debe tener un tiempo, ¿sí?
Listo. Y lo otro importante, súper, súper recontra, súper, súper importante, es si tienes grupos de alimentos. Ujú. Eso es muy importante porque en algunos proyectos se manejan y en otros no. Lo Sí, ideal es que se manejen, pero pues sí. ya depende de tu proyecto. Los grupos de alimentos pues son arroz, azúcar, bebida, avenida, leche. No importa, uno le puede agregar como uno los esté manejando. Ah, Pero perfecto. lo importante es definirlos. Entonces, no sé si Sí. tienes alguno, Sí, es proteico, por ejemplo, fruta, en desayuno. cereal. Sí, Entonces digamos que es aquí, lo básico, que es el lácteo. entonces sería, no está lácteo, lo voy a agregar. Entonces aquí le doy Ah, clic y le listo. digo lácteo. ¿Qué Lácteo, más? ok. Fruta Fruta, y, y cereal, por ejemplo. cereal, listo. ¿Y no le Listo. tienes proteico? Sí, o lácteos, que es, ahí aplica para ambos. O sí, adicional el proteico. Ok, listo. Entonces vamos a agregarle aquí proteico. Ujú. Entonces, sí he sido claro hasta ahí. Sí, señor. Listo. Oye, qué interesante. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, listo. En refrigerio, ¿cuáles va a tener? En refrigerio sería lo mismo. Bebida láctea podemos colocarle ahí o bebida, algo así. Bebida, En leche, sí, bebida. O no, déjala así, porque a veces va sin leche. Fruta y derivado cereal. fruta y derivado cereal. Entonces aquí vamos a cambiarle el nombre. Acá, derivado cereal. Listo. Sí, señor. Almuerzo. Ah, bueno, ese sí tiene la estructura base proteico, el proteico, el Ujú. cereal, Cereal. o verdura, o Verdura, hortaliza de verdura. verdura, sí, la que Hortalizas y está ahí, sí, verduras. podría ser. Sí. Proteico, cereal, verdura, el tubérculo Tubérculo. y la fruta. Y la fruta. Listo. Ok. Ok. Refrigerio PM. Ah, igual que el almuerzo, que el refrigerio M, perdón. Ah, bueno, en esos casos yo puedo hacer lo Ujú. siguiente. Puedo aquí decirle que lo copie, duplicar. Ajá, Ya me hizo una copia. Entonces yo borro este y a y este lo le renombro. pongo exactamente Ah, perfecto. para no tener que volverlo a... Hacer. Ok. Sí, entonces lo Ah, pongo perfecto. acá. Listo. Ok, y cena. Ah, lo mismo que el almuerzo. Ah, ok, entonces lo mismo, la duplico, borro aquí este y este le pongo cena. Ah, ok. Al almuerzo lo que le podríamos poner es sopa. Que en el almuerzo sí hay sopa. Se me ha olvidado. Perfecto, entonces aquí vamos a decirle sopa Y ya. y aquí la Ah, subimos ok. de De primeras. primera, sí. Listo, ok. Listo. Opcionalmente, a los tiempos de comida yo les puedo decir cuánto cubre el porcentaje de recomendación. Ok. Opcionalmente. No sé si para tu caso aplica o no. Mm, no, no tendría que revisar, pero si quieres hagamos el ejercicio, no hay lío. Sí, Pongámosle 20, generalmente, 10. sí, Ajá. exacto, así es. 20, 10, 10. el refrigerio serían 10, Sí, 30. El almuerzo 30, creo que era. 30, 60, sí. 30, Otro de 10 y otro de 30. Si nos da el 100. Ya creo que miramos. sí. Listo, ahí ya quedó. Listo. Esto es para las alertas. Entonces él nos va a alertar por tiempo de comida cómo está el cubrimiento. Ok. Entonces le digo aquí guardar, ¿sí? Listo. Le digo aquí guardar y él me agrega un Ah, menú ok. con la estructura. ¿Listo? Entonces, Ok. si tengo que hacer algún cambio en esta estructura, Sí, señor. lo puedo hacer aquí en la parte de tiempos de comida. Ok. ¿Sí? Ah, Lo bueno. puedes hacer acá o aquí en proyecto, tiempos de comida. Listo. ¿Listo? Entonces, de esa Ok. manera, tú defines cuál va a ser la estructura que va a tener el proyecto. Ok. ¿Sí? Entonces, los ingredientes, estos se están viendo aquí en la grilla. Si yo necesito manejar
en esta grilla o tener recomendaciones de más ingredientes, me voy aquí a nutrientes y le defino qué nutrientes voy a tener en cuenta. ¿Qué fue Por lo que ejemplo, hicimos ahorita? exacto, calcio, hierro, La vitamina A, fue lo que no me vitamina A, ¿sí? Entonces le digo aquí guardar, ahí ya me quedan definidos. Lo mismo, puedo pues solamente ver, por ejemplo, peso neto, Sin cocido, por ejemplo. Peso bruto, ¿sí? sí. Peso Sí, bruto sí, listo, y quitémosle porción servida, servido. listo, Y el ok. costo. Mm, Ah, y el costo, ese sí. también. Entonces aquí Ese sí, el pongámosle costo toca costo, tenerlo ahí al ojo. listo. Listo. Ok, vale. Entonces, ¿he sido claro hasta ahí? Sí, muy sencillo. No, y que como yo ya había tenido algún contacto básico con esto, entonces no es tan difícil. Ah, sí, ¿tú habías usado Minus Plus? Con fe y alegría. Ah, claro, 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 claro. Ah, entonces sí vas a ver que hay muchos cambios. Sí. Pero, o sea, la filosofía sigue, pero sí hay ¿Es la muchas misma? mejoras chéveres. Perfecto. Ah, qué bueno. Entonces aquí vamos a ponerle proyecto, o sea, por ejemplo, hospital. Bueno, no, más bien pongámosle ¿cómo sería? ¿Un hogar o cómo le ponemos al proyecto? ¿Qué nombre le pondríamos? Aldeas, ponle aldeas. Mientras. Aldeas, listo. Ok. Listo. Entonces, ya teniendo esto así, tengo que primero definir qué recomendación voy a trabajar. Entonces, Ok. me voy aquí a recomendaciones y le digo la recomendación Ah, ok. por nutriente. Entonces, puedo Listo. utilizarlo solo con mínimos o con un rango de mínimo y máximo. En algunos lugares, pues solo se pide el mínimo, en otros hay que manejar el rango. Por ejemplo, si esta recomendación es de 2000 calorías, ¿sí? Yo Sí. puedo definir aquí la proteína, cuánto es la recomendación, por ejemplo, que sean 80 gramos, o incluirla como AMDR, ¿sí? Ah, esa es la nueva valoración, sí. Si yo Perfecto. la hago por AMR, pues le pongo, por ejemplo, 15. Entonces él se pone en Sí. negrita porque se está calculando con porcentaje. Si yo la Ah, pongo ok. con solamente en gramos, entonces él me va a mostrar como el cálculo de la AMR, pero él no lo está haciendo por AMR, sino por gramaje. Entonces, Ok. cuando lo metemos directamente por AMR, pues nos va a quedar por AMR. Ah, no, qué bien, porque ese es el nuevo Entonces, reporte que pide. Aunque con la que voy a analizar ahorita es por calorías y gramos, y la nueva que tengo que diseñar sí es por AMDR. Ujú. claro. Entonces Listo. aquí pues tienes la parte pues, del calcio, del hierro, bueno, en fin, las Perfecto. vitaminas. Si lo haces en rango, entonces pues tienes que ponerle como un rango en que se va a mover el análisis y aquí también el rango de la MDR. El mínimo y el máximo. Ah, perfecto, listo, sí. Que en adecuación sería entre el 90 y el 110, más o menos. Sí, pues sí, ya Ujú. depende cómo lo vayas a manejar. Ah, y aquí se pone el UL, el máximo de los micro. Así del requerimiento, sí. ¿Sí? Mm. Si no tienes la información, puedes consultarla con RIEN, con un usuario ideal o con los datos del individuo si es para un individuo o si estamos Para haciendo grupos, grupos, ajá. entonces pues tienes que plantear cuál sería el usuario ideal y sobre ese Ah, ok. pues mirar exactamente pues cómo está perfilado para que él haga la consulta sobre la base de datos de RIEN Ah, qué chévere. y de esa manera yo te le pongo aquí el peso, Ujú. aquí le pongo la talla en metros. Así sea para grupos. Tengo que Si poner lo un hace para promedio. grupos, él lo hace con el IR. Ah, Pero si lo ok. hago para individuos, pues lo O sea, saca con el RDA. RA. Sí. Y te lo Ah, ya, saca, ok. pues, y aquí le pones el target que quieres de IMC. El ideal. ¿Sí? Ok. Si lo haces así, pues entonces él te va a tomar esta información. Sí. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí guardar. Y te la va a poner aquí. Él Ah, nunca pone el perfecto. máximo. O sea, eso sí te va a dejar el que tú tenías. Tú lo defines y lo Ok. dejas más grande, el máximo de calorías. Sí. Y pues ahí tomó la información pues de RIEM, pero pues si uno tiene la información, pues uno la La ubica. ubica. Entonces le doy aquí guardar
Y Dale. pues él ya tiene la información como tal ya asignada. Entonces, por ejemplo, si aquí en desayuno, en lácteos, voy a agregar, aquí le digo agregar, él me va a agregar primero una preparación. Entonces, Ah, yo le voy sí. a decir Changua. aquí, eh, changua. Bueno, ok. Entonces la voy a escribir, ¿cómo se escribe changua? Así con CH. CH. Changua. Changua. ¿Sí? Dice, esta preparación no está, entonces le voy a crear. ¿Sí? Ah, perfecto. Crear Y ahora preparación. changua le Listo. agrego, entonces aquí, ¿qué le agregamos? Leche. Leche pasteurizada. Leche pasteurizada de vaca entera líquida. Ujú. ¿Cierto? Aquí la tengo con alimentos personalizados y también hay otras tablas. Yo puedo dejarle aquí que me deje los personalizados y solamente 18. que Ujú. me deje esto, ¿listo? Entonces aquí le Listo. digo leche de Ujú. vaca entera líquida pasteurizada, Frisada. Ajá. ¿listo? Sí, señor. Entonces le digo aquí guardar y agregar. ¿Cuánto de leche? 100, está bien. Listo. Ahora, ¿qué más? Pues va con agua, pero ese el agua no aplica. Ujú. Va huevo, cilantro Huevo. y cebolla. Huevo de gallina entero, Yes, uno. crudo. Listo. Y aquí, ¿cuánto de huevo? 50. 50. ¿Bruto o neto? Neto. Listo. Entonces, guardar. ¿Qué más? Cilantro y cebolla, que es como el aderezo de la Cilantro. preparación. Cilantro crudo. Listo. Sí, ¿Cuánto de cilantro? por ahí 3. 3. Listo. Y cebolla larga. Y ahora vamos a poner cebolla. ¿Sí te la agrego? Entonces, sí. Cebolla. Cebolla, ¿cuál pongo de estas? Junca, Cebolla tallo. junca, tallos. Tallo. Ajá. ¿Listo? ¿Cuánto le ponemos de cebolla? 5. 5, listo. Pongamos aquí 5. Listo, ahí la agregó. Ah, Entonces, sí, sí, la agrego. Ay, qué chévere. entonces, sí, él siempre te va a mostrar un mensajito aquí cuando uno está en el otro Ajá. lado, cada vez que agrega, para que uno se confirme que sí se agregó. Entonces, aquí te va a mostrar los análisis y aquí en desayuno te va a mostrar una alerta de cómo está el cubrimiento que le pusimos al 20%. Ujú, Y acá es el total del día. Entonces, por ejemplo, ujú. de nuestro desayuno en calorías vamos en el 25%, pero del Ya. total solamente está el Del día 5.2. son 5. Nos quedan Ok. pendientes 2.400 calorías, pero del Montón. desayuno me faltan 379, ¿sí? Ok. El AMDR funciona un poquito diferente, es porque como es la proporcionalidad de la energía que contribuye cada uno de los macros, entonces en este caso está en amarillo, entonces me he pasado el rango que definí para proteínas y grasas. Y el de carbohidratos está muy bajo con respecto a lo que yo había puesto. Entonces en este caso Ya. solamente estoy cubriendo el 12% de carbohidratos, que está muy bajo. Sí, claro, le falta la tostadita para la chanco. Sí, y estos sí están demasiado altos, ¿sí? Porque pues tienen mucha grasa y tienen mucha proteína. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué más agregamos? Dime, perdóname, ¿qué me ¿Qué, preguntaste? qué, qué otro, qué otra preparación, por ejemplo, qué fruta? Ah, fruta, pues sería fruta picada, pero es así Vamos normalita, aquí, pongámosle, ¿sería fruta picada o cómo le llamamos a la preparación? por lo que es preparación, ¿no? Entonces pongámosle mix de frutas. O por ponerle algo. Si no aparece en la lista, le puedo dar enter para que se agregue, si Ah, no lo he guardado perfecto. antes. ¿Listo? Listo. Y ahora aquí en el más, Ah, ok. ¿qué alimentos les voy a agregar? ¿Qué frutas? Pongámosle mango, Mango. sí, ¿Mm? como al primero. El primero, ok. Listo. Ujú. ¿Cuánto de mango? 50. 50. Listo.
¿Qué más? Y pongámosle fresas. Fresa. Ujú. Fresa madura. Fresa, Listo. ¿Cuánto? 50 y ya. 50. Ujú. Listo. Entonces dejémoslo acá y le doy guardar. Listo. Ay, se me agregó. Tengo que darle así y cerrar. Entonces se me agregó, como le agregué dos Ah, dos veces veces. fresa, me avisa de que está Sí. repetida. Entonces Y voy a ahí, borrar ¿cómo ahora. lo eliminas? Con suprimir o con Y botón ya. derecho borrar o aquí borrar. Sí. Entonces si yo le Ah, ok, doy, por perfecto. ejemplo, borrar aquí con suprimir, ahí ya queda. Listo. Listo. Entonces Perfecto. ahí, mix de frutas, listo. ¿Qué más? De cereal. Es la tostada. Ok, entonces vamos a agregar la preparación que se llama, ¿cómo? Tostada, Tostada. tostada, así. Ujú. Listo. Entonces aquí le digo guardar. Ah, no, le digo crear preparación. Listo. Y aquí la voy a buscar. Entonces aquí, tostada. Tostadas o calados. Listo. Ahí, es. ¿Cuánto? De ese es como 40. 40. Listo. Ok. ¿Y proteico? Ah, pues ahí era el huevo. Ahí no se colocaría. ¿Lo O dejarías se en vuelve, blanco? o se repetiría el huevo o saco el huevo de la changua. No, ¿Cómo porque hago yo? en este caso generalmente debe quedar donde el peso sea mayor. O sea, en este caso la leche es mayor que la del huevo, entonces debería estar en changua en lácteo. Está bien. Ujú. Pero si fuera al Ujú. contrario, si fuera más huevo que leche, pues debería estar en proteico. Listo. Sí, Perfecto. porque si no puedes tenerlos ambos, porque si no se desagrupa. ¿Se duplica? Ok. Sí, Ok. sí. Sí, tienes que Listo. pues como tener en cuenta es el nutriente, el ingrediente De que sea prima. más importante, sí. Entonces te lo dejamos en blanco. Listo, Listo. entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, aquí en proteínas estamos en el rango, grasas en el rango, carbohidratos en el rango, Uy, calcio quedamos un poquito más bajito y en calorías sí quedó un poquitín bajito, por debajo. Ujú. ¿sí? Y del día pues vamos en el 13%. Listo. ¿Listo? Entonces ahora sí en refrigerio. ¿Qué vamos a ver en refrigerio? Una bebida, entonces pongámosle yogur. Yogur, yogurt y aquí crear. Y aquí vamos a agregar yogurt. Listo, ¿cuál le agregamos? Entero con azúcar. El segundo. Yogur, el segundo. Ujú. Listo, le digo aquí guardar. ¿Cuánto le ponemos de yogur? 120. Listo. Entonces ahí ya quedó 120. Listo. Fruta. De fruta, pongámosle manzana. Listo. Tal como manzana, manzana picada o algo así. No, manzana. No, entera nomás. Normalmente los refrigerios son más sencillos, pero pues igual me imagino que cuando yo empiece a hacer las preparaciones lo haré como hicimos el desayuno. Perfecto. Sí, uno le puede poner nombres, pues como no es el alimento como tal, sino es la preparación, uno puede Ujú. pues, describirla un poco si está cortada o algo. Listo, aquí voy a agregar manzana. Ah, ok. Manzana. Entonces, manzana, ¿cuál le ponemos? Común. Común, listo. ¿Y cuánto de peso? Ese es 80. 80, listo. Listo, ahí ya nos quedó. Y derivados de cereal, Perfecto. Entonces pongámosle, no sé, galletas, mantecada, galletas, alguna cosa así. entonces galletas, Sí. a decirle crear preparación. Y aquí le vamos a buscar galleta. Y bueno, hay varias opciones. Con relleno, que es la típica que se compra, ¿no? Listo. Entonces aquí, ¿cuánto le ponemos? Ese es como de 35. 35. Listo, ya nos quedó el refrigerio. Por ejemplo, este refrigerio, Perfecto. las calorías nos pasamos, Ajá. ¿sí?
Y las proteínas están muy Están bajitas, bajitas. Ujú, pero las grasas y carbohidratos están en el rango. ujú. En total de nuestro menú, pues vamos en el 26%. ¿Listo? Yo puedo mirar los aportes en cualquier momento de todo el menú, aquí en aportes, ¿sí? Aquí en Ujú. aportes puedo mirar pues la información, los indicadores y si tengo varios menús, por ejemplo, aquí agreguemos otro menú, Otro día. Ok. me va a mostrar ese menú cómo está. Este menú está en blanco, pero Sí. este otro pues ya tiene información. Y si necesito, puedo ajustarle los rangos de la recomendación en esta Ah, parte de perfecto. aportes. ¿Listo? Entonces, Listo. esa es una opción interesante para trabajarlo. Otra cosa que uno Ujú. puede hacer aquí en el proyecto es buscar. Yo puedo buscar alimentos, por ejemplo, leche. Me va a mostrar donde tenga leche en el proyecto. ¿Sí? Puedo ¿Dónde tengo buscarlo. planeado la leche? Mm, Sí, yo puedo también buscar no solamente por el, por el ¿Nombre? nombre del alimento, sino también por la ubicación. Por ejemplo, cereal. Quiero los cereal donde esté la tostada. Si yo tengo mucha información, pues me va a mostrar Mm, toda esa información. Si, por ejemplo, quiero buscar, por ejemplo, fresa. En este caso, yo tengo el menú. En este menú yo no tengo, pues, información repetida porque solo he hecho un día, pero pongamos que he hecho varios sí, ciclos. claro. Voy a copiar y pegar el día uno Del día. para que tenga más información. Voy a cambiarle el nombre aquí para que sea día 3. Y pues, si yo le digo aquí buscar, por ejemplo, voy a ponerle aquí fresa, me va a mostrar las dos fresas, una en el menú 1 y otra en el menú 3. Si yo quiero cambiarle la porción de esa fresa, la puedo seleccionar en ambos. Con control seleccioné Ujú. ambas fresas y aquí en peso neto le puedo poner 60 y me lo va a cambiar en ambos lugares o en los que haya ¿Para ambos? seleccionado. Exactamente. ¿Sí? Mm, Entonces, qué la bien. búsqueda me sirve tanto para encontrar información, de pronto también para agregarla. Yo puedo agregar ya alimentos, preparaciones o lo que necesite solo buscándolo, o también me sirve para ajustarlo. ¿Sí? Y bueno, y también para borrar. Yo puedo buscar cosas y le Claro. digo borrar para que me las quite. ¿Sí? También la Ujú. búsqueda la puedo hacer filtrando por el nombre idéntico. Aquí está por la ubicación que me permite buscar tanto, por ejemplo, las fresas que estén solo en desayuno. Entonces ahí solo me va a mostrar las fresas del desayuno. Pero si yo quiero buscar todas las fresas, solo le pongo Mm. con nombre y me las va a buscar sin mirar dónde estén. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí Sin mirar el día ni nada. fresa Ujú. desayuno, ¿sí? Aquí me muestra estas dos. ¿Sí? Pero si yo le pongo, por ejemplo, Sí, por el nombre, pues no me va a mostrar nada porque pues ningún alimento se llama fresa de desayuno. ¿Sí? claro. Entonces, esto me permite hacer búsquedas entre los tiempos de comida o en los grupos, muy, como Qué muy bien. particulares para no tener que tener un listado muy grande de mi búsqueda. Otra herramienta importante es más utilizados, que la puedes encontrar aquí en búsqueda. Aquí en el desplegable le dices más utilizados. Aquí te muestra las preparaciones más utilizadas, Ah, ¿sí? Y aquí me muestra ok. los alimentos más utilizados. Y los puedo Ya. ubicar o les puedo pues, hacer cambios también así en bloque, ¿sí? Si tengo la Mm, información en semanas, también puedo sí, agrupar cuáles son los más utilizados por semana. En este caso, pues no estoy trabajando por semanas. Para trabajar por semanas, entonces eso te iba a preguntar. yo lo que Sí. hago es aquí en el proyecto, me voy aquí en agregar y le digo aquí semana. Aquí me agrega una semana y puedo agregar pues todas Ah, las ok. semanas que yo quiera. Sí, ¿Sí? son 5 semanas normalmente que no manejo. Sí, exacto, Ujú. como tú lo necesites. Entonces la semana, la idea es que yo le arrastro y le suelto todos los días
También lo puedo mover con las flechitas, con estas flechitas que están aquí. Yo Ok, muevo y organizo la información y aquí el día con la flecha hacia la derecha lo meto dentro de la semana 1. O ya, puedo también subir esta semana y aquí el día 3 ya, de una vez lo mando a la derecha. listo. Entonces, de esa manera, pues voy armando como mi semana. Ah, Y ok. si voy a agregar más menús, en la semana le doy Sí, clic y me lo va a agregar. Por ejemplo, ya, tus semanas son de cuántos días. 7. Ah, ok, entonces voy a agregar aquí 7 días. Listo. Sí, ¿cómo lo ves? Bien, te iba a preguntar, si yo empiezo por semana, digamos, empiezo semana 1 y creo el día o tengo que haber hecho la creación del día previo para poder hacer lo de la semana. O Pues puedo crearlo ahí. cuando creas un proyecto siempre ya tiene un día. Entonces, Ok, la idea es que después, por ejemplo, como hicimos ahorita, creas la semana y pues ya los siguientes menús los creas en la semana que sea, ¿sí? ya. Pero inicialmente sí solo tiene un día, entonces hay que crearle la semana y dentro de esa semana como moverle El día y luego el del día. día le creo los tiempos de comida y luego le creo los grupos de alimentos y luego empiezo a crear mis preparaciones. ¿Sí? ¿Sería como la No, idea? pues mira, aquí lo guardé. Vamos a hacer el ejercicio. Dale, dale. Yo aquí, cuando hago un nuevo proyecto, creo los tiempos de comida, ¿sí? Y siempre se crea un nuevo día. Entonces yo lo que hago aquí es agregarle la semana y a este Ok. pues lo pongo acá, Ah, ya, ¿sí? Y aquí ya listo. sigo acá. Y ahora sí, ahí sigo haciendo la alimentación. La idea Ya, es que sí sigas trabajando todos metiéndolos dentro de semana listo, para que te queden organizaditos, listo. ¿sí? Perfecto. Pero sí, inicialmente uno siempre, porque el escenario como más rápido es que tengas un menú. La parte Sí, de claro. semana sí es algo como mucho más de diseño, mucho más avanzado. Ok. Entonces, por eso no es, por eso inicialmente no se crea la semana, pero pues la creas y ya vas organizando después todo. Voy a Ujú, hacerle aquí abrir aldeas. Listo. Entonces aquí tengo ya 2 semanas. ujú. Comenzó a sonar por aquí como un taladro o algo así. No, pero aquí no se escucha. ¿No? Ah, bueno, excelente. Tranquilo. Sí, está sonando bien fuerte. Es que están haciendo obras por la avenida. No, eso es. Nuestra ciudad va a estar en obras. Bastante tiempo. Sí, sí, quién sabe. Visa 68 es un complique. Bueno, ya ahí tengo Listo. mis 2 Dos semanas, ¿sí? semanas. Ok. A veces, por ejemplo, si yo ya tengo una semana lista, lo que hago es copiarla y la pego y ya con eso ya tengo toda por ejemplo, la semana 3, ¿sí? Yo puedo pues Ok. copiar, pegar, cambiar nombres, ¿sí? No necesito estar siempre haciendo las cosas desde cero. Ok. Entonces aquí ya tengo ya varias semanas, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo me pongo a la parte de aquí de buscar más utilizados, puedo mirar por semana cómo se comporta, ¿sí? Ah, ok. Sí, eso ayuda. Ok. Sí, ¿listo? ¿Tienes alguna, no sé, si ha sido claro hasta ahí? Sí, no, lo único es como tener claro que para poder iniciar tengo que organizar tiempos de comida y la estructura de, ¿cómo es que se llama? Tiempos de comida y los grupos de alimentos. Ya, no me confundí. Ujú, De exactamente. ahí, creo mi día, ¿cierto? Creo el día y Ujú, creo los días que necesito. Y luego sí monto la semana. Y después, cuando yo ya tenga lo de la semana, ahí sí empiezo a crear preparaciones, ¿sí? Para que me quede la estructura o no habría necesidad. O sea,
Bueno, mm, ¿qué es lo más normal que se hace? ¿Sí? Ujú, Lo más normal es que comiences a hacer la semana uno. En sí, ese día comienzas a hacer un día y a veces ese día se repite un poquito, entonces lo puedes copiar y pegar. sí, Inclusive puedes copiar y pegar todos los días, ¿sí? sí. Porque tú lo que haces después es ajustar o cambiar cosas. Por Solo las ejemplo, preparaciones. bueno, voy a mostrarte algo. Entonces, por ejemplo, el día 2, voy a borrar este día 2 y voy a copiar aquí este día. Le digo aquí pegar. Sí, aquí está este día, voy a ponerlo como día 2. Supongamos que yo ya hice este día 2. Entonces lo que hago aquí en el día 2 es que ya no va a ser changua, sino café con leche. ¿Sí? Exacto. Entonces le digo aquí café con leche Ah, eso era lo que me refería, que si y a podía este montar café la con estructura de leche, un día y después le cambio los nombres y los ingredientes. sí, aquí Le le quito el borro huevo, el cilantro y la esto cebolla y le incluyo el café. y le agrego el café y el azúcar. Entonces aquí café, Perfecto. Eso ayuda más porque la base siempre de la preparación es leche, por ejemplo. ¿Sí? sí, exacto. Entonces Ah, ok. tú lo vas haciendo así. Por ejemplo, aquí le pongo, ¿cuánto le pongo de café? Como 5. Eso 5, es listo. poquito. Entonces ponle 5. Y cuánto le pongo de azúcar? Es azúcar como 10 por mucho. Perfecto. Vamos a poner el azúcar. Listo. Vamos a ponerle aquí 10. Entonces aquí le tengo café Ujú. con leche. Pero en cambio aquí en este proteico, pues este proteico ya sí le puedo dar, por ejemplo, unos huevos Queso o fritos. huevo. Ujú. Unos huevos fritos. Entonces aquí le pongo un huevo revuelto. Listo. Entonces le digo aquí guardar. Y aquí ya me agregó un huevo revuelto que yo ya tenía definido. ¿Sí? Ah, ok, que es una Bueno, preparación que está previa. sí, que tú las puedes ir guardando. Por ejemplo, este café con, vamos a poner aquí este café con leche. ¿Cómo lo guardaría? El café Eso, con leche, aquí yo le digo botón derecho, personalizar. ok. Le digo como preparación personalizada. Aquí le pongo el nombre y ya, ahí ya se agregó el café con leche. Entonces, Ah, cosa que perfecto. si voy a utilizarlo en otro lugar, por ejemplo, En en este otro día día. 8, aquí le digo aquí agregar y le pongo aquí café con leche. Digo Ay, perfecto, qué bien. café con leche. Listo. Entonces aquí le digo guardar y ya, ahí ya queda. ¿Sí? Pero bueno, esto de Ah, aquí ok. te Ujú, estoy dando como como todas las herramientas, pero pues de pronto no es lo que vas a usar más común. ujú. ¿Listo? Entonces, esto lo que te estoy mostrando es, por ejemplo, que aquí completo el día 1, ¿sí? Sí, Eh, el día 2 comienzo a ajustar las cosas. Por ejemplo, aquí puede ser solo mango, entonces, por ejemplo, mango picado. Entonces, como es solo mango picado, entonces aquí le borro la solo fresa y fresa. aquí le Ujú. aumento este. Entonces le pongo, no sé, 90, ¿sí? Sí, señor. Entonces, voy ajustando todo y pues ya me va cambiando. Y voy Sí, mirando señor. el análisis cómo va quedando. Y luego que yo ya tengo ajustada la semana 1, Ujú. la copio y la voy pegando y voy reajustando las otras semanas. Sí, claro. Ah, listo. ¿Sí? Listo. Entonces, y yo puedo ir moviendo, a veces, por ejemplo, el menú del día 1 ya no es este menú, sino va a ser el del viernes. Bueno, o de pronto es del jueves, o bueno, entonces lo vas bajando, O lo voy le cambias subiendo. el nombre, ¿sí? Como lo ubicas aquí, por ejemplo, este ya no va a ser el día 1 sino, por ejemplo, el día 4. Entonces yo le pongo aquí día 4 y a este le pongo el día 1, bueno, en fin, ¿sí? Y se puede hacer el Cuando cambio. yo los Ujú. manipulo. Ya. Exactamente. Y de esa manera pues hago el diseño. Pero sí, Ujú. generalmente en esos casos, tú lo que haces primero es completar un día. Después de ese día completas la semana. Y luego que completas la semana, pues copias toda la semana. Y se ajusta. Sí, eso Perfecto. generalmente se hace así. También, em, si te vas a enfocar por preparaciones, es muy Ujú. útil la vista de ciclo.
En este caso estoy mirando una vista de detalles que me permite ver como todos los detalles de Ujú. cada uno de los menús y de los alimentos y eso. Pero aquí en vista yo puedo ponerle vista de ciclo. Esa vista de ciclo, Ah, ok. voy a decirle aquí expandir, me permite ver por preparación en los menús Ah, qué y por chévere. tiempos. Entonces, esta tiene una ventaja y es que yo, si por ejemplo el café con leche quiero darlo en el día 5, entonces me voy aquí a día 5 y le digo pegar, ¿sí? Mm, Y si por ejemplo este café con leche, este no lo quiero con azúcar, pues le digo aquí borrar. O de sí, pronto ya. sí lo quiero con azúcar, pero bueno, vamos a pegar este otro acá. Sí lo quiero con azúcar, pero con otro gramaje. Entonces, por ejemplo, este sería con 10. Este está con 10, pero entonces le voy a poner 5. Ok. Entonces le puedo hacer los cambios. O puedo agregarle ingredientes. Por ejemplo, aquí yo le digo azúcar. Pero Azúcar. morena. Sí, sí, azúcar. Y aquí en el desplegable me va a mostrar todas las opciones. Entonces aquí le puedo escoger azúcar moreno. Ah, pero Y mira le que ahí digo es más 5. fácil. Pues me parece, pues, así, visualmente, ¿no? Se puede Es otra forma de trabajar, organizar. ¿sí? Me Lo parece que pasa chévere. es que no estás viendo las alertas, Sí, ni claro. los gramajes, ni estás viendo, pues, cómo va. Eso lo ves en la vista de detalles, ¿sí? Ujú. Pero uno puede ver ambas. Con la doble, yo selecciono acá y él me va a mostrar cómo está, Oh, qué ¿sí? interesante. Eso no estaba antes. Entonces, de esa manera uno puede mirar ambas cosas y hacer los Claro. ajustes de ambas Porque, partes. ¿sabes? Esta opción me sirve es para la minuta que ya existe, porque yo meto la preparación y el ingrediente que está. Ya cuando yo vaya a crear la nueva, ahí sí ya va a ser va a ser diferente, porque ahí sí me toca ya a juicio y a revisión que tengo que montar, pero ya la que está montada, pues lo que fue. O sea, no tengo que hacer mayor cambio, sino lo que ya ellos, lo que se diseñó, es lo que tengo que saber es si quedó bien o no. Sí, claro. Ujú. Te iba a preguntar, ¿si te Dime. acuerdas lo que hicimos en Fe de Alegría? No mucho, o sea, lo que te digo, o sea, yo tengo el contacto, y por ejemplo, esta parte que se visualizan las dos partes, eso no estaba antes, Sí lo estaba. de visualizar los colores, sí estaba, pero no, en Sí. esa vez no. Sí, Porque uy, esa eso vez fue tiene hace algo rato. súper avanzado que es lo de minuta patrón. O sea, ¿te acuerdas lo del minuta patrón o no? Mm. En el patrón se coloca todos los datos que yo necesito para que se ajuste, ¿no? ¿O Colocas no? las preparaciones y las puedes usar en las derivaciones. ¿Sí te Ay, pues acuerdas no de me eso? acuerdo de esa parte. No, no, ahí Sí, sí eso me sí. corchaste. Porque eso sí es más avanzado. O sea, si uno no tiene minutas patrón, tú trabajas así, ¿sí? Pero si tú Ujú. tienes, si Pero tú sí te las pones a tengo. hacer la minuta patrón, entonces sí puedes hacer. Voy a guardar esto. Voy a guardar esta acá. Listo, Y como voy a decirle ejercicio, aquí listo. guardar como. Voy Ujú. a decirle aldeas, voy a decirle con patrón, con minuta patrón. Porque Ok. así fue como trabajamos en. Allá. Es que Sí, como esta niña fue la que nos lideró, entonces ella era la que nos organizaba y nos decía, haga aquí, 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 ya. ¿cómo, Entonces cómo se llamaba hacíamos ella? caso. Ay, Nicole, Nicole. Nicole, sí, no, no me acuerdo. Entonces, mira, aquí creo que sí he sido claro explicándote cómo sería el trabajo así, normalmente. Hasta ahí, sí, Sí, perfecto. y bueno, Sí, y si uno claro. saca reportes, pues entonces aquí uno le dice, por ejemplo, análisis nutricional detallado, y aquí te va a sacar pues por un Excel con cada día, ¿sí? Con este reporte. Y el ciclo, tú puedes sacar, por ejemplo, cómo están por semana, ¿sí? Espérame, devuélvete. ¿Por dónde entraste? Ah, ok, Perdón, sí, perdón, ya te perdón. muestro, ¿sí? Entonces, Qué pena. aquí está el ciclo de la semana, cómo va a quedar. Ay, se me movió, espérame. Sí, es que esta parte la manejó solo Nicole, esa no la hicimos nosotras. Nosotras lo que hicimos fue llenar las preparaciones y demás, y ella se encargó de hacer el resto del ajuste. Ah, ok. Entonces, por eso es que no lo tengo presente. Ujú. Sí, mira, aquí tengo semana uno, semana 2, semana 3, ¿sí? Bueno, esos reportes, pero ¿cómo entré ahí? Entonces, es aquí en Sí, reportes. dale, dale. Puedes darle aquí con proyecto reportes o puedes darle archivo reportes.
¿sí? Está por varios lugares para hacerlo. Ok, Entonces aquí tengo el análisis nutricional o análisis nutricional detallado. También pues ok. hay diferentes formatos, ¿sí? Que ya con eso en Sí. plantillas tu información, ¿sí? Ujú. Y para el ciclo hay, por ejemplo, alimentos utilizados del proyecto. Hay, por ejemplo, esta parte que era lo de la semana, que te muestra este reporte que es el del ciclo, Sí, ¿sí? sí, que es el formato base, sí. Y aquí pues hay otro más que incluye además de eso, el total nutricional. Ahí está. Entonces, sí, esos son los diferentes reportes. Pero si Ujú. voy a hacer la minuta patrón, entonces aquí le digo en Sí, agregar, le digo minuta patrón. Esta ok, minuta patrón, la idea es que quede por fuera de las semanas. Entonces, yo con el botoncito derecho, botoncito la izquierdo, acá la muevo y refiere. la idea también, no es necesario, pero la idea, lo mejor es que quede de primeras. O Listo. como lo más recomendable es que quede la minuta de primeras. Y la idea de esa minuta es que yo pongo las variaciones que voy a tener en mis preparaciones, por ejemplo, en lácteo. Entonces aquí pongo todas las Ujú. variaciones que tenga. En este caso, yo puedo mirar qué variaciones tengo. Aquí en más utilizados. O sea, ¿variaciones te refieres a las preparaciones? Sí, a las preparaciones que voy a dar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo café con leche. Entonces voy a copiarlo, Ok, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hacerlo, creo que con ciclo se ve mucho más fácil. Entonces vamos a mirarlo aquí con ciclo. Entonces aquí voy a decirle expandir, que me expanda todo. Por ejemplo, aquí tengo dos, changua y café con leche, ¿sí? Entonces, voy a copiar la changua, sí. le digo aquí pegar y le digo aquí el café con leche, le digo aquí copiar y lo voy a pegar aquí abajito en preparación 12 minutos para atrás. Sí. ¿Listo? Entonces, Ujú. Y ahí coloco, por ejemplo, digamos, si yo tengo 7 bebidas, coloco 7 preparaciones. exactamente, ¿No? cuando lo haces de esa Ok. manera. O sea, es una manera de hacerlo. Lo puedes hacer de la manera que lo hicimos antes, pero también lo puedes hacer por esta, ¿sí? Ok. Entonces, al hacer eso, ¿sí? Voy a pasarme aquí a la vista de detalles. Aquí agregué al lácteo, changua y café con leche. Pero si tú miras el lácteo, él está sumándome la información. Sí, Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí en, de en- todo. en el inspector, en minuta patrón, le voy a decir que me saque el promedio. Con eso él me saca el promedio del lácteo, lo que estoy dando en promedio, ¿sí? Ujú. Y a veces Sí, ese promedio es ponderado, porque yo a veces tengo que dar más changua, o bueno, más café con leche que changua. Por ejemplo, en la semana sí. voy a dar 4 veces café con leche, entonces le pongo aquí en frecuencia 4, y en changua voy a dar 3. Entonces le va a poner más participación al café con leche. Va a ser un promedio ponderado, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando tengo minuta patrón, si me voy a la vista de ciclo, entonces yo puedo irme a cualquier día, por ejemplo el día 7, y él me va a mostrar changua o café con leche, Las preparaciones que hay. y las puedo elegir, Ah, perfecto. ¿sí? Ah, qué Entonces, bien. si yo a esta le puedo hacer un ajuste, por ejemplo, le puedo decir aquí que sean 5 gramos, o le Ujú. puedo cambiar, por ejemplo, aquí le digo, yo le puedo cambiar un alimento, ¿sí? Aquí con la opción cambiar, voy a buscarlo por el azúcar moreno, ¿sí? Sí. Entonces aquí le digo cambiar y que solamente cambie ese alimento, ¿ok? ¿Sí? Pero yo puedo, si lo vuelvo a seleccionar, me va a poner el original.
el que está en la patrona. ¿Sí? Ok. Ah, qué bien. Entonces, de esa manera yo voy diseñando. Y la otra cosa es que tiene una alerta muy chévere y es que si me voy aquí a más utilizados, me va a decir, por ejemplo, para la semana 2 que no he utilizado. Ujú, Entonces, por ejemplo, no he chévere. utilizado la changua todavía en la semana 2. Ya. Ok. Por ejemplo, aquí no he utilizado es el café con leche en la semana 3. Entonces, de esta Ujú, manera también, o sea, puedo tanto mirar si he sobreutilizado una preparación como si, si no he utilizado alguna preparación de las que definí en la minuta patrón. ya. Ok. Eh, ahora lo que vamos a ver son los grupos. Entonces voy a decirle archivo, guardar como, y vamos a ponerle aquí aldeas grupos. Ok, entonces la idea es que yo defino los grupos aquí en la opción de Ujú, grupos de personas. de grupos. Em, Ajá. puedo hacerlo de dos maneras. Puedo crear un grupo de edad directamente. ¿Cómo los estás llamando? No, como los que pide el ICBF. Sí, Ahí dice como... grupo de edad de 18 a 49, de 13 a 17 años y 11 meses y de 7 años a 12 años y 11 meses. Entonces, por ejemplo, de 7 a 12 años, por ejemplo. Puedes ponerle lo que tú quieras. Ujú. Este, por ejemplo, sería el de Ok, 18 a ¿cuánto? a 49. A 49 años. Y puedo copiar, duplicarlo para que la Ok, información quede también ahí duplicada, que sería el de, eh, ¿cuál se me 13 falta? a De 13 17. a 17. 13 a 17. Ajá. Listo. Le doy aquí a aceptar. Le digo aquí Ujú. guardar. ¿Desea continuar? Sí, listo. Entonces aquí él me crea las pestañitas. Las pestañitas. Ah, entonces sí Entonces me estas acordé bien. pestañitas me van a Sí, dar el análisis que tenga para cada uno de esos grupos. Por ejemplo, como yo hice este nuevo, sí. no tiene información de pesos ni de recomendaciones. Y este de Ujú. 13 a 17 años se le copió del grupo que estaba antes la recomendación y también se le copió pues el gramaje Las preparaciones. de los alimentos. ¿Sí? Ujú. Entonces, con respecto a las recomendaciones, yo las puedo ver acá. ¿Sí? Ya. Como yo copié esta, entonces pues por eso está esta. Y Tiene esta el sí no mismo tiene dato. nada. Entonces, por ejemplo, no sé, 1400 a 1500. Ujú. Y aquí le voy a poner pues el AMR igual. Sí, cada grupo tiene su propia recomendación. Ujú. ¿Listo? Es una cosa Sí. importante. Bueno, las minutas patrón tienen recomendación independiente a la del proyecto. Entonces, tengo que ponerle al proyecto la recomendación y seleccionar la minuta patrón y ponerle la recomendación de la minuta patrón, si también la voy a tener en cuenta, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy haciendo la de la minuta patrón. Aquí dice recomendación por minuta patrón. Entonces, aquí 35, AMDR aquí, que por ejemplo, 50-55, Ujú. que le digo guardar. Y aquí en proyecto, vamos a ponerle aquí recomendaciones. Voy a ponerle aquí de nuevo 1400. En el ICBF, la recomendación de la minuta patrón es mayor a la recomendación del menú, Del menú que uno porque tenga. sí, generalmente es así. Eso sí, y con base en eso uno saca los reportes, pero que eso sí lo veríamos la próxima vez. Ok, yo te Veríamos voy a eso. preguntar, cuando ponga en proyecto recomendación del proyecto, ahí pongo es lo que me pide ICBF, ¿cierto? Y en patrón es lo que yo estoy montando, ¿sí?
¿o no? No, no, por ejemplo, ICBF tiene la recomendación RIEN del día, Ujú. ¿sí? Y la recomendación RIEN del día es lo que tienes que consumir en todo el día. Sí. Y la recomendación ya del proyecto como tal es lo que, pues, las comidas que estás dando. A veces Ah, solo es que como cubres a el mí sí me aplican las 60%. 5, Sería igual, sería el 100%. Exacto. sí, Si mi proyecto es sobre el 70%, entonces el proyecto sí sería, o el sea, el 70%. 70 y la minuta patrón sí es la del ICBF, ¿sí? Sí, la de todo el día. Sí, Ah, perfecto. Listo. exactamente. Entonces aquí vamos Perfecto. a ponerle 15 al 20. Aquí pongámosle 30, 35. Mm. Y aquí pongámosle del 50 al 55. Listo. Ok. Ok. Entonces, aquí le digo guardar. Listo. Y aquí ya tengo pues mis recomendaciones, pero la información del proyecto está incompleta para unos grupos, ¿sí? Lo que tú Sí. decías, voy a decirle aquí expandir. Lo que tú decías de las columnitas es Ujú. aquí columna en vista de detalles. Aquí uno le dice que quiero ver el Ah, peso neto ok. en mi De los detalles 3. y me va a mostrar el de los tres. Y Ay, yo puedo aquí perfecto. ponerle de una vez, por ejemplo, aquí el de 18 y este está bien, pero este como son unos chiquitos, entonces vamos a 50, ponerle pongámosle. 80. Y 80, aquí el sí. huevo, pues entonces va a ser menos, entonces por ejemplo Igual. 40 y bueno, en fin, ¿sí? Ujú. Ok, Eso, entonces aquí perfecto. yo voy personalizando, ¿sí? Listo. ¿Cómo voy a dar la información? Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a los chiquitos no les doy azúcar, por ejemplo. Exacto. Entonces, eh, aquí yo estoy teniendo estos grupos, creo, vamos a mirar, creo que puedo cambiarles el orden. Voy a poner de primeras el de 7 a Pequeño. 12 y el de 18 de últimas. Vamos a ver. Ahí los cambia, Ah, sí, listo. señor. Ahí lo sí, que creo que es como más, como, bueno, Más como uno viable. lo quiera, o se pone al revés, bueno, como más te convenga. Ujú. ¿Sí? Entonces, mira, yo aquí estoy haciendo el cambio únicamente en la minuta patrón. ¿Sí? Porque estoy trabajando con minuta patrón. La idea es que agregue los grupos, ¿sí? Y esos grupos, ¿En qué si vas, momento pongo los grupos de edad? ¿Cuando si, monte el tiempo de comida? no, esos grupos tienes que ¿O hacerlo cómo? inmediatamente. Apenas, o sea, prácticamente pones tiempos de comida y de una vez los grupos. ¿Por qué? Porque Ah, los ok. Tiempo de grupos comida. tienen diferente gramaje para cada uno de los tiempos, Claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la minuta patrón, yo aquí la definí, pero si te das cuenta, en mi semana, esta changua no tiene los datos del de 7 a 12. Claro, queda el dato incompleto. Y Exacto, es entonces, empezar otra pero vez. ya se lo definí en la minuta patrón. Entonces, lo Listo. que yo tengo que hacer es en la vista, esta changua la vuelvo a seleccionar. Al hacerlo, vamos a ponerlo con vista doble, ya me va a tener la información, ¿sí? Ya, Porque él va a perfecto. coger la que ya le definí. O sea, yo tengo que en la minuta Ujú. patrón, si los manejo con minuta patrón, Ujú. tengo que definirle pues los gramajes para cada Para uno de los los tres. grupos. Exacto. Y Claro. ya en el menú, en este caso esta changua, yo lo que hago es seleccionarla para que me coja la última versión de la que tengo de la patrón. Lo mismo tengo que hacer con café. Mira que café le pasa lo mismo, ¿sí? Sí, claro. Café no tiene las versiones completas, entonces yo lo que hago es seleccionarlo Y y retomamos ya por acá. me guarda, me coge la información pues como tal del café De los 3 grupos. de los tres grupos. Entonces, yo por qué no me cogió el café. ¿Qué no has Espérate. corregido el de café? No les he puesto el Sí, dato. no en la minuta patrón no le ha puesto. Pero para los niños de 7 a 12. Creía que sí, miremos acá. Este café ya está. Ah, ese sí lo tiene. Sí, entonces miremos Ah, aquí sí este lo café de tiene. aquí el día 2. Vamos a escogerle aquí café con leche de la patrón. Y ahora sí.
Ahora sí lo trajo. Ujú. Sí. Entonces, sí, cuando manejamos grupos, la información de un alimento, cuando yo lo agrego, me lo agrega únicamente en el grupo que está seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí el café con leche. Por ejemplo, si le voy a agregar, por ejemplo, no es lógico, pero es solo para el ejemplo. Aquí voy a Ujú, agregarle azúcar moreno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí azúcar moreno, ujú. azúcar moreno. Entonces, este azúcar moreno, vamos a seleccionarlo acá. Este azúcar moreno solamente me lo va a agregar voy a decirle aquí guardar, Al día que yo le pongo. Ujú. ¿sí? Me lo va a agregar donde esté seleccionado, que es el de 7 a 12. Entonces, si Ya, yo quiero usarlo pues en otros, tendría que también ponerlo después en el otro. Entonces, sí es más práctico, si es más práctico en estos casos, definirlo, hacer esto una sola vez en la patrón y claro. después reutilizar, seleccionarlo. Puede ser de dos maneras, ¿no? O sea, tú lo puedes seleccionar haciéndole Ujú. la parte de aquí en el desplegable, seleccionándolo, o no utilizando el desplegable, pero sí, por ejemplo, en la minuta patrón, copiar el café con leche o copiar cualquier elemento que ya tenga la asignación en los tres grupos y lo pegas Sí, en otro lugar, día. ¿sí? Y él ya Ujú. te va a copiar de una vez cuando lo copies, se va a pegar de una vez con la información de los tres grupos, Ya, ok. ¿sí? Teniendo el Entonces, patrón hecho, no necesariamente. Tú no necesitas patrón. ¿no? Lo importante es que copies algo que ya tenga la información de los tres grupos. Si yo copio algo que ya Ok. tenga la información de los tres grupos, él me lo va a pegar con la información de los tres, ¿sí? En caso de que no Ok. utilices patrón, ¿sí? Entonces, por eso es Ah, ok. importante, o Ujú. sea, si es más fácil cuando utilizas grupos, utilizar patrón. Pero en el caso que no Ok. lo hagas, entonces lo importante es que cuando vayas a copiar, copies algo que ya tenga la información de los tres grupos, si no te va a quedar Completa. incompleto Ujú. y te va a tocar complementarlo Claro. luego, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy completando la información por los grupos. Puedo hacerlo em, primero llenando la minuta patrón y después seleccionando acá, o de la manera en detalles puedo ir completándolo aquí, revisando y completando, ¿sí? Sí. Pero Ok. pues si ya tienes lo de las preparaciones en la minuta, es mucho más rápido Sí. seleccionarlas. Y bueno, y ya cuando esté seleccionado, si hay que hacerle algún ajuste aquí, pues lo puedes hacer, ¿no? Ya es más fácil, sí. Sí. Listo. ¿Sabes qué nos faltó mirar? También precios. Lo de precios, eso te iba a decir, Sí. que falta la columna del precio, cómo incluírselo. Ok, listo. Entonces vamos a mirar lo de precios, ¿listo? Entonces aquí vamos a decirle aquí en vista, vamos a ponerle aquí costo, ¿cierto? Y aquí todo el costo Sí, está en cero, sí, ¿listo? Ok. sí. Entonces, eh, en la versión anterior de Menús Plus, la única manera de manejar costos era Un listado. con los alimentos personalizados, ¿sí? Sí, sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cilantro, ¿sí? Yo Ujú. le digo aquí personalizar, ¿sí? Entonces, aquí en personalizar, yo le puedo poner más nutrientes, cambiarle los nutrientes, pero lo que vamos a hacer más que todo es precio. Yo le puedo definir aquí el precio por unidad de compra. Por ejemplo, yo el kilo del cilantro lo estoy comprando en, no sé, ¿qué valor podría tener? 5.000, digamos. En 5.000, listo. Entonces aquí le digo guardar y ahí ya se agregó el cilantro. Le digo que me lo cambia en todo el proyecto, todos los Ajá, cilantros, y se sí. cambia aquí me va a mostrar en cada menú cómo se cambia, ¿sí? Y aquí se va a poner como en un diamante. Es un alimento que pues es especial. Cilantro crudo y aquí me va a decir el precio, ¿sí? Ok, Y eso yo lo hago pues con todos los alimentos, ¿sí? ya. Yo puedo tener aquí donde está como
esa ¿La copa, copa? alimentos personalizados. También lo puedo mirar aquí en herramientas, alimentos personalizados. Me va a mostrar todos los alimentos personalizados que tengo y los precios. ¿Sí? Yo puedo Mm, también digitarlos acá. Por ejemplo, el queso vale 5.000 el kilo. El yogur vale, por ejemplo, el kilo, el litro. Estoy teniendo ahí 2 litros, pero pongámosle que sea 20.000. Ujú, El aceite de oliva, pues que vale también 20.000. Y así sucesivamente. Lo puedo ir digitando acá. ¿Sí? ya. Le digo aquí Pero guardar. esa alimentos personalizados, por ejemplo, si yo quisiera tener la lista de productos, entonces primero monto esa lista para los Eh, insumos ok, o cómo sería. listo. Mira, si tú lo trabajas con alimentos personalizados, Ujú, lo que uno hace generalmente es que los agregas como alimentos personalizados, ¿sí? ujú, Por ejemplo, aquí ya agregué uno, que es el cilantro. sí. Puedo, El huevo. Pongamos el huevo, que es, el huevo es un sí, alimento yo le digo personal. aquí personalizar, Ya. ¿sí? Y aquí yo le digo el precio de una unidad, ¿sí? Que sería el peso de la unidad, que sería 55, es de eh, 300 pesos. 400, 300. Ujú. ¿Sí? Entonces aquí le digo guardar. Me, ahora lo voy a cambiar en todo el proyecto y ya queda con ese huevo de gallina. Entonces, eso se puede hacer uno por uno o te vas aquí a la parte de editar, ¿sí? Ujú, Personalizar en bloque sí, y personalizar los alimentos de todo el proyecto. sí, Entonces, ok, todos se vuelven de una vez personalizados, ¿sí? Y sí, pues van a tomar ahí los precios, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo. ajá, Otra manera que es con nueva en Menús Plus es que puedes tener listas de precios separadas. ujú, Entonces, eh, no necesariamente tengo que usar alimentos personalizados, ¿sí? Por ejemplo, voy a cambiar este huevo de gallina, voy a ponerlo por un alimento como de tabla. Este de acá. sí, ¿Listo? Aquí está el huevo de gallina, sí, aquí no tiene precio, ¿sí? sí, Pero yo puedo ok, escoger una lista de precios sí, señor. y si en esa lista el huevo de gallina tiene precio, me va a salir con precio. Entonces, en este caso, voy a irme aquí a la parte de precios de alimentos. Voy a coger, por ejemplo, esta lista que se llama un precio. Voy a modificarla. Ah, tiene contraseña. Creo que es uno. Uno puede ponerle contraseña a las listas de precios, si no, no. Y aquí yo puedo agregar el huevo de gallina, ¿sí? Voy a buscarlo acá. Entero crudo. Vamos a ponerle el precio. Aquí serían Ujú, de 55, son sí, 300. 45. Ujú, 300. Entonces aquí le digo guardar. Le digo aquí guardar. ¿Listo? Entonces, este huevo de gallina ujú. de una vez tiene precio, sin necesidad de que sea personalizado, porque lo definí Ok, en mi pero lista de entonces, precios. exacto, esa lista de precio, por ejemplo, antes de yo empezar cualquier proyecto, monto mi lista con alimentos de la tabla. Ah, ok. Entonces, eso no estaba antes. Antes, para tener precios, Ujú, tenías que obligatoriamente hacerlos hacer personalizados el menú. Sí, o hacerlos sí, personalizados. En cambio, ahorita yo puedo tener sí. diferentes precios con diferentes listas. Por ejemplo, puede ser alimentos de primera, Mm. de segunda o, por ejemplo, alimentos de Bucaramanga y de Cali o proveedor uno, proveedor 2, ¿sí? Y en esa lista de precios yo Ah, puedo ok. tener otro precio. Por ejemplo, aquí voy a hacer, por ejemplo, vámonos de nuevo aquí a precios. Esta de un precio voy a duplicarla. Entonces, alimentos de Sí, precios Pomona, Pomona, una cosa así. Entonces, esta de precios ok, Pomona, el sí. huevo es recaro.
¿cierto? Sí. Entonces, bueno, voy a quitarle la clave aquí, proteger, voy a decirle que sin clave, para que no me pregunte. Entonces aquí este huevo, pues no vale 300, sino vale 900, por ejemplo. Y por ejemplo, Ujú. cualquier alimento, bueno, le cambio los precios, entonces le digo aquí guardar. Entonces, si yo lo escojo con precios Pomona, mi huevo vale más, pero si lo escojo Claro, con el de un precio, pues vale un menos, precio normal. ¿sí? Ahora, Ah, ok. si no estoy utilizando listas de precio, pues escojo los alimentos personalizados. Y si no está ese alimento como tal personalizado, pues sale en cero, ¿sí? Ya. Pero si yo hubiera agregado aquí el huevo de gallina personalizado, ese sí tiene precio. Ujú. Entonces, dame un segundito y cuelgo acá. Sí. Listo, entonces aquí, este sí tiene precio, ¿sí ves? Espérate, huevo de Sí. gallina, entero crudo, porque no, Ah, pero te no le he puesto quedó. el precio, no le he puesto el precio a este gallina. Ven y lo modificamos aquí como personalizado. Personalizado, aquí precio, pongámosle 55. Pongámosle un precio diferente para que no nos confundamos. Pongámosle que este sea de 200, 250. 250. Ah, bueno, Entonces, 250. Entonces aquí, este personalizado está con 250, ¿sí? Ahora, si yo lo escojo con alimento en esta lista que tiene un precio, me va a poner este precio de esta lista, ¿sí? ujú, Y cuando cojo un alimento, cuando escojo una lista, también a los que no están personalizados les pongo precio, ¿sí? Y ahora, si escojo el de Pomona sí es mucho más costoso. Entonces voy a utilizar el precio que está en Pomona. ujú, claro. Entonces de esta manera puedo tener diferentes precios. Y respondiendo a tu pregunta, no es necesario con los precios tener alimentos de tabla, solo los tendría que definir en mi listado de precios. ¿Sí? Entonces, sí, esto te permite manejarlo de una manera mucho más flexible, los precios, y puedes costear diferente un proyecto. Ujú. Sí, Mm. claro. Ok, entonces, puedo, por ejemplo, tengo mi proveedor de carnes y otro proveedor de carnes que me llegó una nueva cotización. Entonces, incluyo la lista de los mismos alimentos con otro precio, le pongo nombre de listado según el proveedor, por ejemplo, y la actualizo la tabla según la personalización del precio que yo quiera el proveedor correspondiente, ¿sí? Exacto. Ok, listo. Sí, sí, entonces de esa manera puedes manejar la información de los precios. La manera anterior, que es solo con los personalizados, Ujú, que no te va a coger los alimentos que sean de tabla directamente. O ok, la de cualquier precio que sí también te reemplaza mientras el nombre sea similar. lo reemplaza. Sí, para mirar esas reglas, las vemos aquí. Vamos a mirarle modificar. Yo aquí puedo decirle que asocie precios por el nombre, por el código de la personalización o por la fuente. ¿Sí? Mm, Y también puedo decirle que usar precios de alimentos personalizados. Si el alimento no está en la lista, lo busque el el precio en personalizado. los alimentos personalizados. Así puedo tener una base de precios en los personalizados y en las otras listas solo modifico algunos. ¿Sí? Ok. Yo puedo hacer una lista de cero, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo puedo agregar los nombres. Por ejemplo, puedo agregar aquí, pues, como le hice buscar y le busco el alimento que quiera poner. Por ejemplo, carne magra. ¿Sí? Entonces, res Ujú. carne magra, le digo aquí guardar, le digo aquí que me ponga el nombre, le digo que sí, y aquí le pongo el precio, que el kilo Ah, ok. está a 20.000. Ahí la agrego. Yo también puedo agregarla importándola, ¿sí?
Sí. Al darle clic en importar, le escojo un archivo de importación Sí. y le defino pues dónde está, en qué columna está el nombre. Vamos a decirle aquí que lo veas más grandecito. Le digo dónde está el nombre, dónde está el precio, en qué columna está el precio Ujú. y le digo importar y eso me lo agrega. Ok, Si ya existen los alimentos, le va a actualizar el precio. ok. Entonces eso rinde muchísimo, Ah, qué bueno. porque Sí. pues ya los puedes tener definidos ese en un Excel, actualizas el Excel y lo único que haces es importar. Y esto se puede exportar también, ¿no? Esta lista que tú hagas. La puedes Ah, guardar. listo. Sí, porque todo lo tengo, todas las cotizaciones que tengo la tengo así en Excel por proveedor. Entonces sí, y uno lo puede, la comparación se hace por el código o por el nombre exacto, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú estás manejando, bueno, por ejemplo, para un cliente, este desarrollo lo implementé para un cliente, ellos manejan los nombres de los alimentos muy fijos. Yo lo que hago es asociarles aquí el análisis, ¿sí? Por ejemplo, pan blanco, entonces pongámosle pan blanco regular horneado. Aquí el análisis y aquí yo le pongo el precio, ¿sí? Ya. Entonces, ellos cuando actualizan, pues lo que hacen es importar y actualizar. Y los nombres, pues no son idénticos los nombres a los que están en el ICBF, pero el Ah, análisis sí se hace con el ICBF, ¿sí? exacto, a eso voy. Listo. Sí. O sea, puedo importar con los nombres que me dé el proveedor y luego yo lo asocio al ingrediente de la tabla, al alimento de la tabla que corresponda a ese producto comercial que ellos manejen. ¿Sí? Es como la idea. Sí, pues bueno, yo creo que eso es algo que sí te toca cacharrear. Ok, A ver cuál es como hay tantas maneras de hacerlo, como cuál es la mejor manera para que lo hagas en tu proyecto, ¿sí? listo. O sea, está pensado para ser muy flexible. Lo puedes manejar con precios que coincidan con los del proveedor, o si no quieres manejarlo con los nombres del proveedor, pues lo importante sería que tuvieras un archivo de Excel donde él viera la información de los alimentos que tienes para que les Ujú, ponga precio. ok. Sí, Bueno, mandarle el de listado y pronto, que él lo ponga. sí, bueno, pero eso ya es como tú lo vayas a gestionar mejor. Y dependiendo de los recursos que tú tengas, si tú vas a tener una persona que haga eso o si a ti te toca todo. No, a mí me toca todo, querido. Me toca manito rosadita. Sí, entonces, sí, ahí es el punto, ¿no? Que, por ejemplo, en la empresa que te digo, ellos tienen varias personas. Entonces, el equipo de nutrición define la parte de las preparaciones personalizadas y el equipo de compras, ellos solamente pueden tocar lo de precios, los listados de precios. Ujú, Entonces, ujú. no se tocan, no, o sea, no altera la información uno del otro, porque los precios, pues, no te van a alterar el análisis nutricional. Sí, claro. Sí, eso es cierto. Pues están los equipos en red y ellos trabajan al mismo tiempo. Sí, claro. Tienen un Ah, menos bueno. plus en cada estación para Ok. hacer eso. Listo. ¿Listo? Listo, sí. Entonces, sí, esta parte de aquí creo que sí es más de cacharrearla, lo de Listo. los precios. Y bueno, y también, por ejemplo, si yo no encuentro un alimento, por ejemplo aquí, por ejemplo, azúcar súper especial, no sé, azúcar sin Pulverizada, por calorías. ejemplo. ¿Cómo me dijiste? Azúcar Pulverizada. pulverizada. Así es. Esa no está. Entonces yo Ya le está. creo el alimento personalizado, Ujú. ¿sí? Ese alimento personalizado, pues si tengo el análisis nutricional o la ficha técnica, se la agrego. Ajá. Le puedo poner un código. Si no le pongo un código, él va a tomar el de la fuente principal. Por ejemplo, yo voy a utilizar aquí el azúcar blanco, ¿sí? Ok. Como fuente principal. Voy a decirle que no me cambie el nombre para utilizar el que dejé.
¿sí? Si le pongo que sí, me va a poner aquí azúcar blanco granulado en el Sí, nombre. claro, como la tabla. Ok, Sí. Y aquí en precio, pues aquí le pongo que el kilo vale, no sé, 10.000. 10.000. Ujú. Entonces, aquí yo puedo ir agregando esos alimentos personalizados en la medida que los esté usando. Pero pues si yo los cargo en el módulo de personalizados de una vez en bloque, pues ya me va a aparecer. Ok. Para lo de la estructura del menú, ¿eso se puede importar? Por ejemplo, si yo en un Excel tengo desayuno, el tiempo de comida es, perdón, día 1, desayuno, y al lado tengo la preparación changua y al frente changua, chocolate y pan, por ejemplo. ¿Esa la montaría? Em, pues, ¿tú estás viendo Buena mi pregunta. pantalla? Sí, señor. ¿Ahí ves Venus Plus? Sí, Ok, no es necesario porque mira lo que hace Venus Plus. En tiempos de comida le voy a borrar toda mi estructura. sí. Se la voy a borrar. Entonces voy a Ok. decirle aquí borrar, 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 borrar. Y aquí le voy a decir al guardar que conservo la información. Entonces él me pone Ujú. una información aquí sin estructura. ¿Sí? Ok. Así queda como cuando no le importa. Cuando no le Ujú. importa, eso no tiene estructura. Entonces, al entrar a tiempos de comida, él te pregunta si como no tiene tiempos definidos, si él la puede cargar, inferir. Entonces yo le voy a decir que sí, que póngame tiempos de comida y grupos de alimentos. Y él automáticamente la hace solo. Ah, ok. ¿Sí? Si uno no la tiene, él te pregunta y él lo puede inferir, como con la información que está. Solo tienes Ya. que decirle si solamente tiene tiempos de comida o si tiene tiempos de comida en grupos. Ya, o Entonces sea él que la, podría importar un archivo de Excel con esa estructura, no. o sea, uno le importa. Y luego que lo importes, él entrando acá te va a armar la estructura. O sea, ahí en archivo importar, yo subo las preparaciones que tenga, por ejemplo. ¿Sí? O el proyecto Ujú. o los menús. Exacto. Ya, Y ah, luego bueno, entras a tiempos de comida y le dices y lo ajusto. o sea, primero hay que borrarlos. Si tenías tiempos de comida definidos, los borras. Y Ujú. luego le dices, cuando te pregunte, tiempos de comida y grupos de alimentos, generalmente, para que él lo arme solo. Ah, ok, listo, ¿Sí? Entonces eso, pues eso lo vamos a mirar en la próxima capacitación. listo, Pero sí, vale. la idea es que una vez importes, él automáticamente va a montar la estructura y no tienes que digitarla. Ya, perfecto.